Para Martín Lutero, la enseñanza de la justificación por la fe era el umbral sobre el cual la Iglesia se levanta o se derrumba. Él afirmaba que si la doctrina de la justificación por la fe se perdía todo el resto de la doctrina cristiana. Así que esta doctrina, esta enseñanza, representa el corazón de la fe cristiana, ya que determina cómo el ser humano es salvo de la condenación eterna, del castigo eterno. Martín Lutero fue un hombre que vivió atormentado por años como consecuencia de sus pecados. Vivía con terror pensando acerca de su posible condenación. No podía dormir tranquilo pensando en la justicia perfecta de Dios, que de ninguna manera encontraba cómo llenar o satisfacer. Y un día, cuando Lutero volvía para su casa, para su hogar, fue envuelto en una gran tormenta. Un rayo cayó cerca de donde él estaba cabalgando con su caballo. Le hizo caer al suelo y en medio de ese terror exclamó: Santa Ana, ayúdame y me haré monje. Bueno, Martín Lutero sobrevivió y 2 días después Lutero entró en el monasterio de los agustinos. Una vez ahí dentro, retirado, apartado del mundo y de sus tentaciones, Lutero pensaba que ese era el sitio ideal donde podría encontrar la paz que hasta el momento no había encontrado. Pero esa paz en realidad no llegó. Lutero vivía una vida monástica a los ojos del mundo perfecta, una vida santa ante los ojos del mundo, pero aún así nunca encontraba paz para su alma. Fijaos, Lutero dormía casi desnudo en medio del frío del invierno, tratando de castigar su cuerpo. Se confesaba 3 y 4 horas diarias, y si se le olvidaba algún pecado, fuera la hora que fuera, iba corriendo a su confesor para contarle y confesarle su pecado. Pero aún así su alma seguía atormentada. Y Lutero describe este periodo de su vida como de gran desesperación. Dijo que había perdido el contacto con Cristo, con Dios. Y cuando alguien le preguntó si amaba a Dios, Lutero respondió: ¿amar yo a Dios? Yo a veces le odio. Pero finalmente, estudiando el libro a los Romanos, Lutero entendió la frase que aparece ahí en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Lutero, gracias a la obra de Dios, comprendió la esencia del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Y este entendimiento llevó a Lutero a experimentar el nuevo nacimiento. Y vamos a seguir en esta mañana con la ayuda del Señor estudiando la carta de Gálatas. La carta que Pablo escribe a esta región de Galacia, una carta que fue enviada a una zona, pero para que se leyera por todos los creyentes que estaban en esta región. Recuerda, una región que estaba en el área mediterránea, que estaba sometida al poder de los romanos, y era una zona donde el apóstol Pablo había plantado varias iglesias. Y recuerda que falsos maestros habían entrado en esta zona. Aparentemente habían ido de iglesia en iglesia proclamando un evangelio que era falso. Y Pablo estaba tremendamente preocupado por esto. Aunque las iglesias habían sido establecidas en la verdad, aunque eran creyentes genuinos, habían tenido la suerte, entre comillas, el privilegio, la bendición de haber sido enseñados por el mismo apóstol Pablo. A pesar de eso, estaban siendo influenciadas por la enseñanza falsa. Estaban siendo víctimas de falsos maestros. Y en los 2 primeros capítulos que ya hemos estudiado de la carta a los Gálatas, Pablo está defendiendo su autoridad como apóstol, mostrando que él había sido llamado por Cristo, enseñado por Cristo y enviado por Cristo. Así que era él y su enseñanza la que debían de escuchar y no la de los falsos maestros, aunque profesasen ser cristianos.
Y luego en los capítulos 3 y 4 va a empezar a aclarar la verdad del Evangelio. Y ahí es donde vamos a aterrizar en esta mañana, en el capítulo 3. Y vamos a estar viendo una defensa muy cuidadosa del verdadero Evangelio, de la gracia, solamente por medio de la fe. Ahora, recuerda que los falsos maestros lo que estaban diciendo era básicamente esto. Gálatas, la gracia no es suficiente. Gálatas, la cruz no es suficiente. El Espíritu Santo no es suficiente. No podéis entrar en el reino de los cielos a menos que os circuncidéis y cumpláis con la ley de Moisés. Obviamente esto era un evangelio enrevesado, un evangelio adulterado, un evangelio corrupto. Estaban añadiendo obras a la gracia, estaban añadiendo obras a la fe. Y Pablo estaba tan preocupado por esto que mira cómo comienza su propia carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A Pablo le resultaba chocante que los Gálatas estaban siendo víctimas de todo esto. Y a partir del capítulo 3 les da la defensa del evangelio de la gracia y la fe. Y vamos a estar estudiando en esta mañana, con la ayuda del Señor, los 14 primeros versículos del capítulo 3 que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Bueno, según hemos leído, muchos en la iglesia de Galacia, que eran verdaderos creyentes, habían sido fascinados. Y esta idea es de estar engañados como por arte de magia. Y sabemos que eran verdaderos creyentes, porque si miras un poco más adelante, en el versículo 26 de este capítulo 3, dice: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ellos eran verdaderos creyentes, pero de acuerdo a lo que dice el versículo 3 del capítulo 3, habían comenzado por el Espíritu. Eran verdaderos creyentes. Ese es el nuevo nacimiento, esa es la regeneración. Y la cuestión es, si habían comenzado con el nuevo nacimiento, ¿iban a ser ahora perfeccionados por la carne? ¿Estaban tan fascinados que pensaban que la obra del Espíritu estaba incompleta? Dicho de otra forma, ¿por qué estáis siendo fascinados y regresando a un sistema de reglas, de ceremonias, de rituales, si habíais empezado por el Espíritu?
Y 2 veces Pablo les dice que son insensatos, versículo 1 y versículo 3. Oh Gálatas insensatos, versículo 3, ¿tan insensatos sois? Pero esto es una gran advertencia también para nosotros hoy. Porque sí, los creyentes podemos ser seducidos para creer mentiras sobre el Evangelio. El engaño no va a venir directamente de aquellos que niegan a Cristo, sino que va a venir de aquellos que reconocen el Evangelio, lo aceptan, pero luego añaden algo más. Añadirán obras, añadirán aspectos a la cruz y a la gracia. Esa palabra fascinar ahí significa tratar de hacer daño a alguien mediante mentiras o engaños o falsas promesas. Esto estaban sufriendo los Gálatas, pero también tú y yo somos susceptibles a esto. Y por ello debemos de estar firmes en la fe, firmes en la Escritura. Y en esta mañana vamos a estudiar 3 razones por las que debemos de vivir por la fe en Cristo. 3 razones por las que debemos de vivir por la fe en Cristo. La primera de ellas la encontraremos en los versículos 1 al 5 y veremos que no vivir por la fe en Cristo sería insensatez. La segunda de ellas, versículos 6 al 9, y veremos que vivir por la fe en Cristo trae bendición. Y la tercera de ellas, los versículos 10 al 14, veremos que hemos sido redimidos en Cristo de la maldición de la ley. Vamos con la primera de estas razones, versículos 1 al 5. Porque no vivir por la fe en Cristo sería insensatez. Volvamos al texto y comienza ahí, Gálatas insensatos. Insensato significa sin conocimiento, duros de entendimiento, que no piensan, ignorantes. Realmente la palabra apunta a la muerte o impotencia del intelecto. Ahora, el tono de Pablo no es muy amistoso. Es un tono directo, severo, cuando les dice Gálatas insensatos, Gálatas necios. Esta fuerte exclamación refleja una combinación de ira y amor mezclados con sorpresa e indignación. Le costaba creer que los Gálatas, que estaban siendo víctimas de Satanás, habían sido inducidos a apartarse de lo que habían creído en la verdad y lo que le había salvado desde el principio. Es una necedad dejarse fascinar por las falsas adiciones al Evangelio. Es insensatez. Y los Gálatas no tenían una excusa humana ni espiritual para haberse desviado, ya que el verdadero Evangelio les había sido presentado a través del mismísimo apóstol Pablo. Sin embargo, los Gálatas habían caído de manera insensata en el legalismo judaico. Habían dejado de creer en las verdades del Evangelio puro, y estaban poniendo en entredicho el Evangelio de la gracia, al poner en duda que la salvación sea una obra única y completa en Cristo, en la cruz a través de la fe. Ahora, no solo se refiere a incapacidad mental, a ignorancia, sino que insensatez también apunta al corazón pecaminoso, a estar descuidando la verdad. Es un problema de la mente, sí, pero también es un problema del corazón. Y Pablo le dice, sois insensatos, necios, y habéis sido fascinados. Y hace una pregunta retórica, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha confundido acerca de la verdad del Evangelio? Bueno, habían sido los judaizantes, con sus palabras, con sus falsas enseñanzas. Y luego Pablo va a lanzar un argumento desde una perspectiva trinitaria. Va a decir, ¿cómo habéis llegado a este punto con lo que habéis experimentado? Y en los versículos 1 al 5 va a estar defendiendo el Evangelio por la experiencia de ellos mismos. Les dice, habéis experimentado muchas cosas en vuestra salvación. ¿Las habéis experimentado verdaderamente en vano? Gálatas, mirad vuestra experiencia espiritual y miradla desde un punto trinitario. En primer lugar, el papel que desempeñó Cristo. Fíjate, versículo 1. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Les dice Gálatas,
Vuestra experiencia comenzó cuando Cristo fue proclamado. Y les advierte y les dice, el legalismo no empieza donde la cruz termina. Porque la obra de la cruz nunca se detiene. La obra de la cruz nunca termina. No es que Cristo hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario, algo que era necesario para nosotros, y ahí terminó todo. Ahora ya es cosa nuestra retomar la obra. Eso es ofensivo para Cristo. Eso es ofensivo para el Evangelio. Eso es una falsa enseñanza. A la cruz no le falta nada. La salvación es solo por gracia, solo por fe y no por obras. Si se incluyen las obras, como dice un poco más adelante en el capítulo 5, versículo 2, de nada os aprovechará Cristo. Y eso era lo que estaban tolerando los creyentes fascinados de Galacia. Se habían dejado convencer por los judaizantes de que la fe no era suficiente, que faltaba algo en su vida cristiana y que eso debía ser suplido con las ceremonias y los requisitos del antiguo pacto. Pero como el comentarista Hendriksen escribió en su comentario a los Gálatas, y cito, un Cristo suplementario es un Cristo suplantado. Un Cristo suplementario es un Cristo suplantado. Cristo es suficiente. Pero esa experiencia que ellos habían tenido, aún recibiendo a Cristo proclamado, no impidió que fueran fascinados con la falsedad de los judaizantes. Habían experimentado la verdad transformadora del Evangelio de Cristo crucificado, pero habían caído en el legalismo, negando el poder absoluto de Cristo para salvar. Cristo pagó la sentencia por los pecados, comprando con su sangre la salvación. Y ellos estaban restándole mérito a esto. La muerte de Cristo es el único medio establecido por Dios para que podamos ser reconciliados con Él. Y cualquiera que quita, sustituye o añade algo a la cruz es abominación, es anatema, porque solo Cristo salva. Ahora es tremendamente triste ver cómo parte de las religiones que aún hoy, en el año 2024, se catalogan bajo el paraguas del cristianismo, rechazan la obra sustitutiva de Cristo y la reemplazan con una gran variedad, con grandes formas de justicia por obras. Mira ahora los versículos 2 al 4, donde Pablo está apelando a la experiencia de los creyentes de Galacia con el Espíritu Santo. Y dice el 2 y 3, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Se trataba de una pregunta retórica y la respuesta es obvia. Los Gálatas habían recibido el Espíritu para ser salvos. No fue el resultado de guardar la ley, sino que fue a través de la fe salvadora. Y Pablo en estos versículos no está cuestionando su salvación, sino que les está desafiando a considerar, a valorar, a meditar si habían sido salvos por la fe o en base a las obras. Y como bien hemos leído, fue por la fe al escuchar el mensaje del Evangelio. Como consecuencia de la gracia de Dios en la salvación, es que Él nos da el Espíritu Santo. Y es el regalo que es la gran prueba, la gran evidencia de que Él está en cada uno de nosotros. Recuerda 1 Juan 4, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ninguna persona puede tener al Espíritu Santo antes de ser salva, ni ninguna persona puede perder o carecer el Espíritu Santo después de su salvación. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía divina del creyente, que le asegura que como parte de la Iglesia de Cristo, como parte del cuerpo, estaremos con Él por toda la eternidad. Pero bueno, al igual que los judaizantes siglos atrás, hoy hay muchos grupos, muchos movimientos
aún que se ponen bajo el título de evangélicos, que quieren introducir condiciones, que quieren introducir requisitos especiales, estándares por encima de la cruz y la gracia, suponiendo o añadiendo bendiciones a la obra que ya fue terminada y perfecta de Cristo. Citando al pastor MacArthur, cuando escribe acerca del Espíritu Santo, dice, y leo, el Espíritu Santo no es la meta de la vida cristiana, sino su fuente. Él no es el producto de una vida fiel, sino el poder que la sustenta. Un nivel de vida más alto no trae al Espíritu Santo. Más bien, el sometimiento al Espíritu Santo, quien ya mora en el creyente, implica un nivel superior de vida. Fin de la cita. Y los Gálatas estaban comenzando a renunciar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Habían comenzado por el Espíritu, pero ahora estaban poniendo su confianza en las obras, en la ley. Sin embargo, los medios de la justificación, los medios de la santificación eran y siguen siendo hoy los mismos. Somos justificados y santificados solamente por la obra de Cristo. No es por ningún medio que ningún hombre pueda hacer. No es por tus propios méritos, no es por tu propio esfuerzo. Es por gracia, por medio de la fe. Ahora, es importante señalar que una fe sin obras es una fe muerta. Así lo vemos en Santiago. Pero lo que quiere decir esto es que las obras van a verificar nuestra fe, no van a producir salvación. Aun si hacemos obras que estén motivadas por el reconocimiento personal, por mí yo, por lo que van a ver de mí, van a ser obras ineficaces y rechazadas por Dios. Aún más, hasta las mejores obras que con un corazón genuino delante del Señor podamos hacer, van a ser incapaces de mejorar nuestra posición delante de Dios. Y les dice el versículo 4, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Y esa palabra padecido es la palabra experimentado. Pablo está usando su propia experiencia personal en la salvación para decirle, todo esto lo habéis padecido en vano, lo habéis experimentado en vano. Ahora os vais a apartar del verdadero evangelio que está siendo expandido con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas por medio de los judaizantes. Bueno, finalmente, en el versículo 5, Pablo defiende la justificación por la fe a través de la experiencia de los creyentes con el Padre. Y dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está apelando ahora a aquel que os suministra el Espíritu y hace milagros, esto es, maravillas, el que obra con poder en medio de vosotros. Recuerda que justo antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo, Jesús les mandó a sus discípulos, lo veis ahí en Hechos 1, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. El Padre habría prometido dar el Espíritu Santo en su generosidad sobreabundante con cada uno de sus hijos. Él nos da el Espíritu Santo y hace maravillas, como dice ahí el versículo 5, hace milagros en medio nuestra. Por ejemplo, nos permite, aun siendo vasos insignificantes, proclamar la verdad del Evangelio a través del poder del Espíritu. Entonces, en Cristo es que tenemos completa y plena salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Y si no tienes a Cristo, estás contra Él. Sigues siendo esclavo de tu pecado. Y recuerda, la paga del pecado es muerte. Una eternidad en el infierno. Entonces es urgente. Arrepiéntete de tu pecado. Ve a Cristo, cree en Cristo como tu Salvador.
Recuerda, es una necedad dejarse fascinar por las falsas adiciones al Evangelio. Es insensatez no vivir por la fe en Cristo. Veamos ahora la segunda razón para vivir por la fe en Cristo y se encuentra en los versículos 6 al 9, porque vivir por la fe en Cristo trae bendición. Versículo 6 dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Toda la palabra desde el principio hasta el final nos enseña que la salvación es mediante la fe. Una fe que debe ser personal, interna, espiritual. Una fe que no está relacionada con otras personas, pero que tampoco está relacionada con ceremonias o con rituales determinados. Tampoco con buenas obras o con cualquier cosa externa. Y en estos versículos Pablo va a defender la justificación solo por la fe a través del ejemplo de Abraham. Y vamos a ver cómo vivir por fe en Cristo trae bendición. Bueno, la gran pregunta: ¿cómo había sido justificado el padre de los judíos? ¿Cómo había sido justificado el patriarca supremo del judaísmo? Por la fe. Por la fe. Ahora, estos falsos maestros interpretaban mal las Escrituras, señalando a Abraham como que él era la prueba segura de que la circuncisión era necesaria para agradar a Dios y para ser aceptables a Él. Pero esto es totalmente erróneo. Porque, ¿de dónde viene la señal de la circuncisión? Bueno, vamos a ir un poco más atrás en nuestra mente y en nuestras Biblias. Y recuerda que tras salir de Ur de los Caldeos, Abraham recibió una promesa. Seguro que la recuerdas. Génesis 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham recibió una promesa de Dios. Fue para Abraham y sus descendientes. Y después de esto fue que recibieron el mandato de circuncidarse como señal de su pacto con Dios. Como una ilustración permanente de la necesidad de una limpieza espiritual por el pecado. Realmente la circuncisión tenía como significado la necesidad de cortar de raíz el pecado en el corazón humano. En especial el pecado que se transmitía de forma inherente de una generación a otra. Y eso es lo que dice en Génesis 15. Génesis 17. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces los judaizantes decían: bueno, si los gentiles van a participar de las bendiciones de Abraham, entonces tienen que recibir sí o sí esa señal de la marca. Fijaos qué perversión. Ellos decían lo siguiente: bueno, si todas las naciones de la tierra, y esto apunta a la apertura a los gentiles, van a ser benditas en Abraham, tienen que volverse como Abraham y ser circuncidados. Pero Pablo está respondiendo aquí a este argumento citando Génesis 15:6. Y dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es importante que entendamos estos tiempos. Estaban olvidando los judaizantes una cosa esencial. Primero, Dios establece su pacto con Abraham, Génesis 12. En segundo lugar, Génesis 15, Abraham creyó a Dios. Abraham por su fe fue justificado por Dios, fue declarado justo ante Él. Pero no fue hasta años después de haber sido salvado por fe en Dios, que Dios le da la señal de la circuncisión. Génesis 17. Al menos habían pasado 14 años desde
que le da el mandato desde que es contado por justo hasta el momento en que fue circuncidado. Por tanto, la circuncisión solo era una marca, nunca el medio de la salvación. Era la marca con la que Dios separaba a su pueblo, un acto externo, un acto físico que carecía de cualquier valor para la salvación. Recuerda, nadie puede ser salvo por las obras. Ningún acto puede salvarte. Solo Dios puede arrastrarte al Padre a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Esta es la única forma de ser salvo, en Cristo, por fe. Sin embargo, desde la caída del hombre en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, el ser humano en su orgullo, en su ego, ha tenido la inclinación natural de confiar en sí mismo. Sin embargo, Abraham es un ejemplo de la justificación por fe. Y no solo de la justificación por fe, sino de una vida de obediencia. Puedes ir por un momento a Hebreos capítulo 11, pasaje que también seguro recuerdas. Y en Hebreos capítulo 11, fíjate lo que dicen los versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en el extranjero. Y si bajas un poco más abajo, versículo 17, fíjate, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Así que Abraham también fue un ejemplo de obediencia a Dios. Y además de todo esto, Pablo, volviendo a Gálatas 3, en el versículo 7, fíjate lo que dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esto significa que solamente los creyentes genuinos, solamente los que son de fe, tienen el derecho de afirmar que tienen una relación espiritual con Abraham como ancestro y con Dios como Padre. Es decir, escucha esto, aún los judíos más judíos que no tienen fe en el Señor Jesús, no son verdaderos hijos de Abraham. Sin embargo, tú, aunque seas el más gentil de los gentiles, si has creído en fe, de acuerdo con lo que acabamos de leer, eres llamado hijo de Abraham. Eres hijo de Dios. Por tanto, tal y como enseña el versículo 8 de este pasaje, Abraham y sus descendientes espirituales, ya sean judíos, ya sean gentiles, todos han sido declarados justos por medio de la fe. Y esto concuerda con lo que decíamos antes de Génesis capítulo 12. En ti serán benditas todas las naciones. Refiriéndose solo a los de la fe, independientemente si fueran gentiles o si fueran judíos. Cuando los gentiles son salvados, se salvan como gentiles. Y cuando los judíos son salvados, como judíos. Pero ninguno de estos dos grupos se salva o se pierde por su identidad, por su raza, sino que son salvados solo por la fe. Y aquellos que se pierden lo hacen a causa de su incredulidad. Así que vemos cómo la justificación es solo por la fe. Y lo vemos a través del ejemplo de Abraham. Y vemos cómo vivir por la fe en Cristo trae bendición. Vamos con la tercera de estas razones. Y se encuentra en los versículos 10 al 14. Hemos sido redimidos en Cristo de la maldición de la ley. Hemos sido redimidos en Cristo de la maldición de la ley. Versículos 10 al 14. Y Pablo en estos versículos nos va a enseñar lo ilógico, lo irracional de confiar en la ley. No tiene ningún sentido. Fíjate los versículos 10 al 12. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo
el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Los judaizantes no solo defendían la circuncisión para entrar en el reino de los cielos, sino que también defendían con ímpetu la necesidad de guardar toda la ley mosaica para poder salvarse. Sin embargo, esto tampoco tiene ningún sentido. Vemos el ejemplo de Abraham, que no solo fue salvo, fue declarado justo 14 años antes de circuncidarse, sino que además fue declarado justo 500 años antes de que la ley fuese dada a Moisés en el monte Sinaí. Y lo mismo pasó con Isaac, con Jacob, con José y con otros muchos creyentes que vivieron y murieron mucho antes de que la ley fuese dada por Dios. Por tanto, la justificación nunca es por la ley. Nunca es por cumplir una serie de obras o de mandatos. La ley no puede justificar. De hecho, lo único que puede es condenar. Y esa es la idea de estos versículos. Y para ello Pablo está citando ahí Deuteronomio 27, 26, para probar que la ley demandaba perfección absoluta y que hay una maldición para quienes fallan en cumplir cualquier parte de ella. Transgredir uno solo de sus mandamientos, aunque sea una sola vez, hace que la persona caiga en maldición. Todos fallan en algún punto, todos están bajo maldición. Esto hace, por tanto, que la suposición de que una persona pueda ser aceptada por Dios, reciba la aceptación divina por sus propios méritos, quede eliminada. Es imposible. Además, Pablo recuerda cómo verdaderamente Dios justifica. Fíjate, versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Está citando de nuevo el Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. Y Pablo muestra cómo la justificación no es por obras, sino que la justificación es por la fe. Hemos sido redimidos en Cristo de la maldición de la ley. Vivir por la ley es vivir por el esfuerzo individual y lleva al fracaso, a la condenación y a la muerte. Y puedes estar pensando, bueno, yo estoy en el año 2024 y no estoy en las ceremonias mosaicas, ni en los ritos mosaicos, ni en nada de eso. Pero puede ser que estés cimentando tu salvación, cimentando tu vida cristiana en tu propio esfuerzo personal, en tus méritos, en tus obras. Esto lleva al fracaso. En cambio, vivir por fe es vivir por la gracia de Dios. Es vivir descansando en la misericordia infinita de Dios, en el amor infinito de Dios. Y esta forma de vivir por fe conduce a la justificación y a la vida eterna. No tiene sentido vivir por la ley, porque transgredir la ley en un punto equivale a transgredirla entera. Recuerda Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la justificación es por fe, por los efectos de la ley, y la justificación es por fe por la obra de Cristo. Fíjate, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles,
para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En estos versículos, Pablo está recordando a los creyentes en Galacia el hecho de que Cristo nos había redimido de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él mismo fue hecho maldición por nosotros. La esperanza de salvación, por tanto, no reside en el hombre, sino en Cristo. Solo en Cristo. Cristo nos redimió. Esto es, nos compró cuando estábamos muertos, nos compró cuando éramos esclavos, cuando estábamos en tinieblas. Cristo justifica a los que creen en Él mediante su compra, pagando por nuestros pecados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Una sangre sin mancha, un cordero sin contaminación. Además dice la palabra que por nosotros Él se hizo maldición. Esto es tremendo. Porque la maldición de Cristo tuvo un carácter vicario. Es decir, lo hizo como sustituto. Ese lugar no era el que le correspondía a Él, sino el que nos correspondía a nosotros. Ahora Cristo tomó sobre sí la maldición de todos los pecadores y se convirtió por nosotros en maldición al morir crucificado. Esto es tremendo. Y en el judaísmo antiguo, un malhechor era ejecutado la mayoría de las veces siendo apedreado. Y después lo colgaban en un madero, donde su cuerpo colgaba hasta la puesta del sol, como una representación visible de rechazo por parte de Dios. Ahora, no era que la persona caía en maldición al ser colgada en un madero, sino que era colgada en el madero porque estaba bajo maldición a causa de su transgresión de infringir la ley. ¿Cómo podemos trasladar esto a la muerte de Jesús en la cruz? ¿Cómo explicamos este versículo afirmando que Jesús fue hecho maldición? Recuerda 1 de Pedro 2, 24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús no fue hecho maldición por morir en una cruz, sino porque cayó bajo la maldición de cargar con todos y cada uno de los pecados de todo el mundo. Estaba en la cruz del Calvario cargando con el pecado de una humanidad que le daba la espalda. Claro, esta verdad era demasiado dura de aceptar por los judíos. Ellos no podían imaginar que el Mesías, que aquel rey esperado, fuera hecho maldito por Dios, fuera maldecido por Dios y muriera de una forma tan horrible colgado en un madero. Esto es tremendo. Pero aquí hay dos palabras que son clave y que nos recuerdan la gracia de Dios. Fíjate, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Por nosotros. Estas palabras pueden ser de las palabras más bonitas de la Biblia. Fue hecho maldición por nosotros. Gracias a Dios que envió a su Hijo para sufrir el castigo por el pecado del hombre. Toda persona que pone su confianza en aquel Salvador que murió crucificado y que resucitó al tercer día, es libre de la maldición que Él llevó por nosotros. El Cordero perfecto, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, estaba cargando en la cruz con tu pecado. El día que Cristo murió en aquella cruz,
nuestros pecados le fueron imputados a Él. Esta es la horrible y tremenda razón por la que el sufrimiento fue de tal calibre, de tal magnitud, que llegó a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De esa misma manera, el día que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, ese día su justicia es cargada a nuestra cuenta. Esto es lo que en teología se llama imputación. Somos declarados justos gracias a los méritos de Cristo en la cruz. La justificación, queridos hermanos, es por la fe. Una fe que implica renunciar a uno mismo, despojarse de toda confianza en obras, despojarse de toda confianza en méritos propios, no descansar en lo bien que lo estoy haciendo en la iglesia, no descansar en lo mucho que me estoy esforzando para mis hermanos, no descansar en ningún mérito y obra propia, solo en la fe en Cristo. La Biblia demanda para el pecador que reconozca su pecado. El pecador debe reconocer su pecado, su situación trágica delante de Dios, su incapacidad total para salvarse por sus propios méritos. Y al ver el juicio de Dios que le espera, tiene que darse cuenta de que su única esperanza es la gracia y la misericordia de Dios. Esto es la justificación por la fe. Pero a su vez, queridos hermanos y amigos, la fe que justifica también incluye una confianza, una sumisión total al Señor. No es yo, fui salvo por la fe y ahí termina todo. Sino que debemos de apoyarnos por completo en Dios. Debemos confiar sin reservas en la provisión y en el poder de Dios. Debemos caminar de la mano de aquel que nos salvó. La fe que justifica, como alguien dijo, no es una fe fuerte, sino una fe verdadera, la cual no solo trae salvación al creyente, sino que por encima de todo trae gloria a aquel que salva. El pastor MacArthur dijo, y cito: el verdadero evangelio subraya la bancarrota del esfuerzo humano. La salvación viene solamente por creer en el Señor Jesús, quien pone fin a la tiranía de la ley. Por lo tanto, los pecadores son salvos por gracia mediante la fe, aparte de sus propias obras. Son perdonados no por lo que han logrado, sino por lo que Dios logró a través de Cristo, una vez y para siempre. Fin de la cita. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, estamos maravillados al contemplar tu perfecto plan de redención. La salvación es solo posible en Cristo, gracias a sus méritos en la obra de la cruz. No es por obras o por méritos personales. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto nos humilla. Nos hace ver tu infinito amor, tu infinita misericordia para con nosotros. La salvación viene solamente por creer en el Señor Jesús, aquel que puso fin a la tiranía de la ley. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna. Gracias por llamarnos a una esperanza incontaminada, incorruptible
e inmarcesible. Rogamos, Señor, que sigas salvando a más personas que puedan comprender la verdad del Evangelio, reconocer su pecado, creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Todo ello aparte de cualquier mérito humano, de cualquier mérito personal. Y todo, Señor, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.